Buenas tardes, mi nombre es Jorge Pérez Matus y el día de hoy les voy a exponer tres temas. El primero será lo que es la diferencia entre modernidad sólida y modernidad líquida. El segundo, la relación entre el republicanismo y los derechos humanos. Y el tercero, que es la relación y diferencia entre la globalización y el cosmopolitismo. Empecemos con el primero, la diferencia entre modernidad sólida y modernidad líquida. Para Bauman, sociólogo y ensayista de origen polaco, la modernidad se desdobló en dos fases, la modernidad sólida y la modernidad líquida. A esta última faceta es la que le correspondería la posmodernidad. En la modernidad sólida, el poder y el conocimiento, al igual que sus objetos, eran esencialmente locales y adheridos a la tierra. El capital e la información tenían las mismas raíces y dependían del espacio y estaban limitados por el tiempo, como las fuerzas laborales y militares, y al pueblo que instruían, vigilaban y supervisaban. El Estado, la nación y la capital eran territorios, más bien eran territoriales, pues fue una era de compromiso entre la élite y el pueblo. En la modernidad líquida presenciamos la agonía de ese compromiso y entremos en una era post-compromiso en la que los poseedores del poder económico y cultural no están espacialmente confinados y han generado un gusto por la movilidad y han cortado los lazos que los unían al pueblo, así tanto el capital como el conocimiento se ha independizado de lo local. Dichos poderosos ocupan el espacio global, el ciberespacio, y se han vuelto extraterritoriales. Personajes que todos hemos estudiado como Rousseau o Voltaire vieron a mediados del siglo XVIII que el antiguo régimen medieval no funcionaba y decidieron que había que rehacerlo de nuevo en el molde de la racionalidad. La diferencia con el mundo de hoy es que lo hacían porque creían que el régimen que había no era suficientemente sólido. Estos autores abogaban por construir algo resistente para siempre. Era el tiempo de la modernidad sólida, el tiempo de las grandes fábricas, empleando a miles de trabajadores en enormes edificios de ladrillo, fortalezas que iban a durar tanto como las catedrales góticas. Sin embargo, las sociedades vuelven a dar una vuelta más ante la antigua estructura que se derrumba a cada paso, a cada identidad individual, a cada innovadora acción. Surge la denominada modernidad líquida, término acuñado por Bauman y que lo define de la siguiente forma. Hoy la mayor preocupación de nuestra vida social e individual es cómo prevenir que las cosas se queden fijas, que sean tan sólidas que no puedan cambiar en el futuro. No creemos que haya soluciones definitivas, y no solo es eso, no nos gustan, ya que estamos acostumbrados a un tiempo veloz, seguros de que las cosas no van a durar mucho, de que van a aparecer nuevas oportunidades, que van a devaluar las existentes, y sucede en todos los aspectos de la vida, con los objetos materiales y con las relaciones con la gente, y con la propia relación que tenemos nosotros mismos, cómo nos evaluamos, qué imágenes tenemos de nuestras personas, qué ambición permitimos que nos guíe. Todo cambia de un momento a otro, somos conscientes de que somos cambiables y por lo tanto tenemos miedo de fijar nada para siempre. Ante este nuevo paradigma, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser flexible? Según la exposición de este famoso sociólogo, significa que no estemos comprometidos con nada de forma permanente, sino listos para cambiar nuestros esquemas en cualquier momento, para mostrar versatilidad ante los retos del trabajo, para resintonizar nuestra mente en el momento en el que sea requerido. Esta es la situación líquida, la misma que nos lleva a enfocar la vida y no ya desde perspectivas de ver el vaso medio lleno o vacío, sino que ya somos el mismo líquido, que puede llenar el vaso o desparramarse sobre el mismo. Bien, en cuanto a nuestro segundo tema, que es la relación entre el republicanismo y los derechos humanos, tenemos que en el republicanismo son el reconocimiento de las personas como ciudadanos, por lo tanto como actores políticos, el patriotismo como valor supremo, la preeminencia de lo público. Sobre lo privado, por tanto, la austeridad en la vida privada para limitar el deseo de poseer individualmente el bien común es el objetivo de la república. De republicanismo, el valor de las leyes como reguladores en la sociedad, la libertad como factor fundamental, entendida como una acción consciente, elección de posibilidades de sujeción a voluntad alguna encaminada a la realización de la plenitud humana, garantizada por la ley de la oposición y la corrupción, que es el fortalecimiento de los valores cívicos. Asistimos a tiempos de democracia, con vocación de imperfectas en las que avanza la desigualdad, retrocede la libertad y se penaliza la fraternidad.
Los países en los que se generó la Ilustración, el contrato social, la ruptura con el antiguo régimen, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Europa de las libertades, el Occidente de las libertades, parece haber renunciado a la búsqueda de un mundo mejor para emprenderle el retroceso hacia sistemas autoritarios, desiguales e insolidarios. Los derechos humanos, tan semejantes en su formulación a los valores republicanos, son los principios de la convivencia que están en juego y que los pueblos estamos perdiendo. No hay nada más semejante a una declaración de los principios republicanos de libertad, igualdad y fraternidad. Por ejemplo, que de la lectura del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. De ahí que nuestra generación democrática y la defensa de los derechos humanos incluya de manera creciente la incorporación de los valores republicanos. El debate, por ejemplo, entre monarquía y república no es accesorio en un sistema democrático, entre otras cosas porque la monarquía no es un adorno de la democracia, sino un elemento anacrónico perfectamente discutible y una excepción a la igualdad esencial de las personas que componen la sociedad. La desigualdad que implica un sistema monárquico tiene efectos materiales desde el momento en el que el rey está exento de responsabilidad ante la ley, mantiene el cargo de jefatura del Estado de manera vitalicia, sin concurrir a las elecciones, hereda el cargo y a su vez lo deja en herencia. Pero además la monarquía, al mantenerse como institución excepcional por encima de la ley o fuera de su alcance, mantiene un valor simbólico enfermizo que de alguna manera da pie a legitimar otras desigualdades. No es únicamente un debate entre monarquía y república, que lo es y con todo el derecho sobre una reivindicación democrática, que es la república como sistema de gobierno. Es un debate en profundidad sobre los valores republicanos de la convivencia. La igualdad que en dignidad implica el acceso a cubrir las necesidades materiales mínimas y en derecho al acceso a la salud, educación, trabajo, el techo, frente al enriquecimiento ilícito e ilimitado de los poderes económicos, la igualdad esencial sin distinción de sexo, origen familiar, procedencia, creencias, patrimonio o cualquier otra condición o circunstancia. La libertad que reconoce la diversidad y la calidad única de cada ser humano para crear ideas, propuestas y prácticas vitales, para expresarnos y manifestarnos en defensa de nuestras ideas, para vivir y relacionarnos según nuestras preferencias, de organizarnos para la protesta y la propuesta. La laicidad como garantía de la libertad de creencias, de que ninguna creencia se impondrá sobre los demás ni será parte de las instituciones del Estado, con la garantía de que las instituciones no nos impondrán ni liturgias como si fueran actos de un Estado. La fraternidad como solidaridad para comprender y colaborar con quienes sufren y huyen de la represión, la guerra o la miseria frente a quienes quieren que les veamos como enemigos, de la defensa de lo público como algo propio y común que garantice aspectos de realización o espacios de realización de derechos sociales y peldaños para alcanzar la igualdad como un bien común en el que los gobiernos deberían responder y no enajenar como un tesoro social que impide que nuestras necesidades se conviertan en un negocio y nuestros derechos se transformen en mercancía. Esto se aúna a la característica de los derechos humanos, de acuerdo con la República. Por ejemplo, son innatos o inherentes. Todas las personas nacemos con derechos que nos pertenecen por nuestras condiciones de ser humano. Son universales, cada persona tiene la misma dignidad y ninguna persona puede estar excluida y discriminada para el disfrute de sus derechos. Son inalienables e intransferibles. La persona humana no puede sin afectar su dignidad, renunciar a sus derechos o negociarlos, porque son acumulativos, imprescriptibles o irreversibles, ya que a través del tiempo vamos conquistando nuevos derechos o ampliando los existentes, y son inviolables. Nadie está autorizado para atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Y estos son obligatorios. Es obligatorio respetar todos los derechos humanos incluidos en nuestras leyes y también aquellos que aún no lo están. Sabíamos bien que los valores cívicos republicanos, al igual que los derechos humanos, se construyen y se reclaman de abajo hacia arriba, en lo que concierne a un país. Esta es la relación que tienen estos dos. Como último tema es la relación y diferencias entre globalización y cosmopolitismo. Empecemos con la globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala
que consiste en el creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. De acuerdo a la modernidad, el fenómeno de globalización se trata de un proceso de interconexión financiera, económica, social y política y cultural, acelerado por la facilidad de las comunicaciones y especialmente por la incorporación institucional de tecnologías de información y comunicación. El proceso, en cuanto a tal, encierra un potencial considerable para fomentar el bienestar económico y promover relaciones más humanas, induce a cambios que por ahora acrecentan la exclusión de regiones, comunidades y culturas enteras. Dentro del orden económico se viene registrando desde mitad de los años 70 cambios pronunciados en las formas de producción, la desmaterialización de los productos, por influjo de los criterios consumistas, hace que el valor agregado dependa más del diseño, la imagen y la marca de los mismos componentes materiales. También hay que señalar en este campo desnacionalización, como consecuencia aumenta el desempleo y crece la desigualdad de los ingresos. Dentro de lo que es la globalidad y el cosmopolitismo, son perspectivas de la sociedad mundial. Una visión cosmopolita significa unas ciencias sociales y unas humanidades que han abandonado el nacionalismo metodológico y que se toma en serio la globalidad y la vida social humana en el planeta Tierra. La ciencia social cosmopolita se distingue de una ciencia universalista por el hecho de que no parte de algo supuestamente general, sino de la variabilidad global, la interconexión global y la intercomunicación global. Es necesaria una sociología cosmopolita para comprender las instituciones, los impactos, las divisiones, las contradicciones y los deseos de las generaciones globales. Conceptualiza y analiza una multiplicidad de generaciones globales que aparecen como un conjunto de futuros entrelazados. Las relaciones entre estos futuros se ven como algo que implica una amplia gama de posibles interacciones de modernidades. Vaya, podemos decir finalmente que la relación entre la globalización y el cosmopolitismo se da dentro de la globalización, ya que se debe al surgimiento de las redes mundiales de comunicación y a las nuevas tecnologías de la información y comunicación que han llevado al surgimiento de la sociedad de la información y a la formación de una economía global que representa la estructuración de todos los procesos económicos a nivel planetario. Y la diferencia que tienen entre la globalización y el cosmopolitismo es simplemente que es local, es decir, ya no es a nivel planetario, simplemente los seres humanos que habitan una comunidad, debido a la relación de las comunicaciones y todo lo moderno, pues simplemente crean un mundo de ellos mismos porque tienen la facilidad de viajar a otro país u obtener otra cultura, otros aspectos de los cuales se dan en este cosmopolitismo. Muchas gracias y buenas tardes.